días, amigas y amigos, yo soy Elizabeth Figueroa y estoy muy feliz de verdad de que me estén acompañando en una emisión más de su espacio informativo Amanecer Campirano por Acústica Noticias, donde le traemos lo más relevante acerca del sector agroindustrial. De verdad estoy muy contenta de que una vez más nos se da el favor de su atención. El día de hoy le traemos información muy relevante que puede seguir, por supuesto, en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, en Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Y también recuerden que nos puede sintonizar en todos nuestros medios, en Canal 13, en Albavisión, Facebook Live, en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y el 600 AM en Monterrey. Sin nada más que agregar, nuevamente le doy las gracias en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo y aquí comienza Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector, yo le quiero comentar que como resultado de las campañas nacionales contra la tuberculosis bovina, brucelosis y garrapata y el acompañamiento de los bienes públicos, más del 50% del territorio nacional está habilitado para exportar ganado a Estados Unidos. Esto lo informó el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula. Destacó que las acciones conjuntas entre productores, organizaciones y autoridades han permitido avanzar en la erradicación de la tuberculosis en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y varios estados más de la República. Al inaugurar los trabajos del 17 Encuentro Nacional Ganadero, el titular de Agricultura afirmó que estos avances favorecen la continuidad del comercio de ganado bovino y productos pecuarios del país a Estados Unidos, Canadá y otras naciones, de acuerdo esto con los estándares internacionales. Villalobos Arámbula resaltó que en el ciclo ganadero 2020-2021, México exportó a Estados Unidos 1.230.436 becerros y vaquillas castradas, lo que generó una derrama económica por 20.000 millones de pesos para los ganaderos del norte, región huasteca y península de Yucatán principalmente. Aseguró que los trabajos de diagnóstico, control y erradicación de la brucelosis registran avances en 10 municipios de Jalisco, 5 en Guanajuato y 2 en Hidalgo, mientras que en la península de Yucatán se revisan expedientes para lograr la fase de zona libre. Y esta misma dependencia de la Secretaría de Agricultura y la Administración Veterinaria y de Alimentos de Dinamarca coincidieron en fortalecer su colaboración para mantener el alto grado de preparación que existe para prevenir, detectar y, en su caso, combatir la peste porcina africana, la cual fue confirmada hace algunas semanas en República Dominicana y Haití. La dependencia federal informó que representantes de la Agencia Sanitaria danesa visitaron México para dar seguimiento al proyecto de cooperación estratégica sectorial, firmado con Agricultura hace 2 años, el cual busca potenciar la sanidad e inocuidad de la porcicultura de ambos países, así como el desarrollo de mejores metodologías de protección ante la amenaza que significa dicha peste. El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Senacica, Francisco Javier Trujillo Arriaga, subrayó que autoridades de ese país han visitado México en 3 ocasiones en un lapso de 2 años, lo que ha permitido el intercambio de conocimientos técnicos y mejoramiento de las estrategias contra las enfermedades endémicas y exóticas de los cerdos. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se ha puesto sobre la mesa un proyecto de inversión de una empresa alemana. Destacó que este proyecto generará gran beneficio para la agricultura no solo sinaloense, sino de todo México. Se trata de la construcción de una planta de fertilizantes en Topolobampo, Ahome, ya que reducirá los costos de producción en la adquisición de amoníaco y urea, insumos que se importan al extranjero. Esto lo comentó durante su participación en el marco del Foro Mar de Cortés 2021, celebrado en San José del Cabo, Baja California Sur, donde Rocha Moya trajo a colación este tema, dado que el propósito del encuentro con sus homólogos de los restantes 4 estados que colindan con este litoral fue precisamente abordar las oportunidades de inversión en dichos estados. Y el gobierno de Tlaxcala informó que este año la tonelada de cebada y trigo alcanzó el precio de 5.550 pesos y 6.500 pesos respectivamente. Al respecto, el titular de la Oficina de Representación en Tlaxcala de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Misael del Razo Hernández, aseveró que los hombres del campo han levantado el 85% de la superficie de cebada en la entidad. Indicó que las empresas internacionales pagaron la tonelada en 5.550 pesos, bajo la modalidad de contrato. No obstante, aquellos que no ingresaron al sistema acomodaron el producto en las bodegas o con coyotes a un precio aún aceptable. Y vámonos hasta Colima, donde el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, informó que la dependencia impulsará la producción de cultivos básicos como maíz y arroz y se dará atención integral a productores de café y caña de azúcar.
Durante la presentación del plan de apoyo a Colima, informó que habrá un incremento en la cobertura de los programas prioritarios Producción para el Bienestar y Precios de Garantía, así como fomento a la pesca y acuicultura sustentable con el soporte de Bien Pesca. Subrayó que se mejorará la planeación agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera del Estado al determinar zonas y cultivos estratégicos por municipio, esto con el objetivo de que las actividades se optimicen y generen mayores beneficios a los productores de pequeña escala. Y Jorge Fimbres Castillo, el subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en Sonora, señaló que el nivel sanitario de la ganadería y los procesos para la exportación de la carne de esta entidad fueron confirmados por las autoridades de ganadería de Arizona, por lo que podrían invertir para ampliar la producción, ya que traerían su producción a la entidad. El subsecretario expresó que bajo la visión del gobernador Alfonso Durazo y la secretaria de la dependencia Fátima Rodríguez Mendoza, promovieron el acercamiento con sus homólogos del estado de Arizona. Fue así como durante la semana que visitaron el estado Jerome Rosas, el jefe del Departamento de Ganadería en Arizona, el Dr. Brian Roller, jefe de veterinarios, además de Roberto Romero, jefe de inspecciones de ganadería del vecino estado de la Unión Americana. Los funcionarios realizaron la inspección en el rastro TIF de Hermosillo. Estas fueron las noticias más importantes del sector. Recuerde que todas y cada una de ellas las puede encontrar en nuestras redes sociales y por supuesto también en nuestra página web. Así nos puede buscar como Acústica Noticias y ahí le dejamos absolutamente todas las noticias del sector y por supuesto también de muchísimos más temas. acústicanoticias.com, así nos puede buscar y en todas nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, TikTok y ahora también en YouTube, donde por supuesto le dejan absolutamente todos los programas de Amanecer Campirano y toda la programación que Acústica Noticias tiene para usted. Y por supuesto, yo le invito a que todos los lunes, miércoles y viernes nos programe su espacio informativo que hacemos con muchísimo cariño. Nos sintonice, insisto, a través de Canal 13, a través de Facebook Live, también en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y el 600 AM en Monterrey, porque ahora que vienen las temporadas decembrinas, le traemos una serie de reportajes padrísimos que yo estoy segura que si usted es fan de estas fechas le van a encantar. Si usted ama de casa, no sabe qué cocinar, le vamos a dejar unas recomendaciones buenísimas para esta temporada y donde puede consumir y conseguir, por supuesto, todos sus productos. A continuación, yo le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el maestro Javier González Quintero. Él es jefe de campo del Campo Experimental Río Bravo del INIFAP, que el día de hoy nos va a platicar un poco más acerca de todo lo que realiza el INIFAP y, por supuesto, el 65 aniversario que está cumpliendo este campo experimental. Muy buenos días, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciada, por invitarnos. Y con gusto compartimos con ustedes información pues justamente sobre el 65 aniversario de este campo experimental Río Bravo. Este campo forma parte del Centro de Investigación Regional del Noreste. Estamos en esta área justamente ubicados. Comprende los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, a excepción de la parte de la laguna, y San Luis Potosí. Este es uno de los campos experimentales, vamos a decir que más antiguos del instituto. De este centro, que es el noreste, hay otros 7 centros más que conformamos para cubrir todo el país. Conformamos ya el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, abreviado INIFAP. Bien, pues justamente le comento que este campo experimental tuvo su origen, ahora sí que en el siglo pasado, allá en 1956, y fue producto pues justamente de la necesidad que había de los productores de resolver la problemática agrícola, agronómica, entomológica que tenían con el famoso oro blanco que se tenía en aquel entonces. Seguramente algunos han escuchado hablar de las grandes superficies de algodón que se sembraban aquí en Tamaulipas. Se sembraban desde 130,000, 135,000 hectáreas, hasta 425,000 hectáreas llegaron a sembrarse de ese cultivo. Por supuesto que lamentablemente al ser un monocultivo realmente,
pues empezó a tener con el paso del tiempo problemas de carácter agronómico, problemas de carácter fitosanitario, plagas, enfermedades y también pues problemas de comercialización. Eso es lo que lamentablemente ocurre con todos los monocultivos pues, que se presenten en cualquier lugar del mundo. Y bueno, ese problema existía en aquel entonces. Los productores se organizaron, crearon un patronato que todavía existe afortunadamente y que nos sigue apoyando con recursos para realizar investigación. Es el Patronato para la Investigación, Fomento y Sanidad Vegetal, que está ubicado en Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, ellos se organizaron de tal forma que incluso aportaron por ahí terrenos para que se estableciera el campo, y en 1956 se creó formalmente este campo experimental. Entonces, en agosto del 56. Entonces, en este año, justamente estamos cumpliendo 65 años de haber sido creado este campo. Y bien, pues las primeras investigaciones que se realizaron en aquel entonces por los investigadores que se enviaron y que se contrataron para resolver la problemática que existía aquí, pues fue justamente buscar cultivos de alternativa que pudieran solucionar en parte el problema y por supuesto también resolver los problemas de plagas de enfermedades. Principalmente ahí era la pudrición tejana, que así se le llama comúnmente a una enfermedad que daña al algodonero. Y también en cuanto a plagas, pues era el picudo del algodonero, que hacía que tuvieran que hacer muchas aplicaciones de insecticidas y pues eso ya bajaba mucho la rentabilidad del cultivo. Y bueno, uno de los cultivos que surgió ahí como de las mejores opciones fue el sorgo, y el sorgo llegó para quedarse. Entonces, desde entonces se sigue cultivando sorgo. Actualmente volvemos a estar en una situación similar a la del siglo pasado, allá cuando se originó el campo, en donde ya el sorgo, por ser también un monocultivo, está teniendo problemas también de carácter fitosanitario, problemas de carácter de comercialización. Y es uno de los temas más importantes en los que me gustaría precisamente hacer énfasis, porque en eso se están especializando, pero si me lo permite, vamos a una breve pausa comercial y regresando retomamos el tema. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Nosotros seguimos en entrevista con el maestro Javier González Quintero. El maestro es jefe de campo del campo experimental Río Blanco, por supuesto del INIFAP, que el día de hoy nos está platicando un poco más acerca de la labor que realizan y por supuesto del 65 aniversario que tiene y que cumple este campo, y por supuesto también de las investigaciones que ha realizado a lo largo de la historia. Maestro, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte nos daba una probadita acerca de las investigaciones que están realizando y me gustaría centrarme más en esto. Nos platicaba un poco acerca precisamente de la labor que están realizando con el cultivo de algodón y también de la mejora que se está realizando en cultivos como es el sorgo, como es el maíz y el trigo. Me gustaría que nos platicara acerca de estas investigaciones, cuál ha sido su problemática y hasta ahorita cuáles han sido los resultados que han notado. Claro, sí, con gusto. Mire, pues justamente le decía que el sorgo llegó para quedarse y por supuesto que entonces tuvimos que trabajar intensamente, pues, por un lado, el mejoramiento genético para poner a disposición de los productores nuevos híbridos, nuevas variedades que fueran rentables, que fueran competitivas, que fueran económicas y que estuvieran disponibles, pues, para los productores. Porque en ese entonces, por supuesto que la mayor parte de las semillas se importaba. Entonces, en ese devenir del tiempo de estos 65 años que está cumpliendo el INIFAP, por ejemplo, le quiero comentar que en sorgo se han creado 15 híbridos de sorgo, de los cuales tenemos una amplia gama ahí. Tenemos sorgos para grano, tenemos sorgos para grano y para consumo animal, tenemos sorgos de grano de color blanco para consumo humano,
tenemos sorgos también que nos pueden dar la materia prima para la producción de biocombustibles, de etanol, en este caso. Entonces, se ha cubierto prácticamente todas las necesidades que pudiera haber de este cultivo. En el caso de maíz, tenemos también alrededor de 14 híbridos y variedades generadas. También hay maíces de grano blanco para consumo principalmente humano, ¿verdad? Y también hay materiales de color amarillo, que esos prácticamente se destinan mucho para consumo animal. En el caso de trigo que usted mencionaba, bueno, aquí se ha liberado una sola variedad de trigo, pero es un sitio de evaluación a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Si aquí los trigos que aquí resulten buenos, tolerantes a enfermedades, que principalmente es uno de los problemas que tiene el trigo, pueden ser aplicados en cualquier otra región del país. Y ahí hemos apoyado fuertemente, por supuesto, al programa de trigo del instituto, incluso a los programas de trigo de otras instituciones hermanas que trabajan con él. También tenemos algunos otros variedades que se han generado en frijol, en girasol, en canola, que bueno, pues nos ayuda pues a diversificar esa agricultura. Por supuesto que no nada más es la cuestión genética, hemos generado más de 40 paquetes tecnológicos para todos los cultivos que potencialmente se pueden manejar aquí en la región, en donde les hablamos desde la preparación del terreno, pasando por las variedades, por supuesto, las densidades de siembra, la fertilización, el control de plagas, el control de maleza, hasta, ¿por qué no?, la cosecha, cómo se debe de trillar, cómo calibrar las trilladoras, cómo evitar que perdamos pues lo que ya produjimos, que no se vaya a tirar ahí por una mala calibración. Todo eso, bueno, se ha estado manejando en pro de incrementar los rendimientos de cada uno de estos materiales. Y así pudiera decirle que en términos generales, a lo mejor alrededor de un 50% del rendimiento se ha incrementado en esa época a través de todas estas prácticas de mejoramiento genético como agronómicas. Y también, por supuesto, bueno, pues ahí se ha trabajado con disminuir costos de los cultivos, y ahí a lo mejor andamos un poquito menos en porcentaje, alrededor de un 30%, pero también estamos tratando de optimizar y aprovechar mejor el recurso agua, que tan limitado está en algunas regiones. Aquí no es la excepción. Y ahí estamos ahorrando alrededor de un 30% por ahí de ese preciado líquido. Por supuesto que hemos también manejado algunos otros cultivos ahí de alternativa. En agricultura protegida tenemos ahí información sobre hortalizas con incrementos espectaculares de arriba del 400%, perdón, con respecto a los que se manejan pues a cielo abierto de manera convencional, vamos a decirlo. También hemos incursionado en la reconversión productiva en las áreas que ya no tienen potencial para la agricultura, pues manejarlas en el área pecuaria. Ahí tenemos la producción también de zacates, por ejemplo, del Bofel Milenio, que pues anda arriba de un 30-40% de potencial productivo en forraje con respecto a los bófeles comunes. Y lógicamente, bueno, pues esto nos sirve como alimento para las especies pecuarias que aquí se pueden explotar, que básicamente hablamos de ovinos, borregos y algo de ganado bovino, vacas. Entonces, ahí también se ha trabajado muy intensamente, tanto en el área agrícola como en el área pecuaria, en hacerle llegar a los productores y a los técnicos de la región esa tecnología que se ha generado, de transferirla, de hacer que ellos la hagan suya, que la adopten, y que eso ayude, por supuesto, pues a mejorar su productividad y su rentabilidad en los predios. Entonces eso es parte de lo que se está trabajando aquí en el campo experimental. Y bueno, pues seguimos, por supuesto que hay retos que seguir, que hay actividades que realizar todavía.
y en eso estamos trabajando, ¿no? Tratar de dar solución a todas las necesidades, expectativas que tienen los productores aquí en la región. Y hablamos ahí pues de cuestiones de labranza, ¿verdad? De cuestiones de productos orgánicos que puedan ayudar pues pues a solucionar y a bajar los costos de producción que tengamos aquí en la región. Sobre esto, pues evidentemente es un beneficio que le trae a todos los productores de, precisamente como lo menciona, de la región. Y me gustaría preguntarle cómo es que ellos se acercan a ustedes. Evidentemente todas y cada una de las investigaciones, de los estudios se realizan gracias a la necesidad o a las problemáticas que se ubican en la región, pero ¿cómo es que se podrían acercar los productores a ustedes para a lo mejor conocer un poco más o en su defecto plantearles alguna necesidad que tengan? ¿Cómo es que está esta conexión? Fíjese que afortunadamente aquí en el norte de Tamaulipas, que es nuestra área de influencia del campus experimental Río Bravo, los productores están organizados en asociaciones agrícolas y luego esas asociaciones agrícolas están unidas a una unión regional que se llama Unión Regional Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas. Entonces, y el propio patronato que les mencionaba en un inicio, que forma parte pues de esta estructura y que nos ayuda a recabar todas esas necesidades de investigación, a esas necesidades de transferencia y poder dar respuesta a sus necesidades. Incluso le mencionaba que ellos mismos hacen aportaciones pues a través de recursos de sus cosechas para que se puedan hacer esas investigaciones. Esa es la forma, vamos a decir, de forma grande, genérica, a través de ellos obtenemos esas necesidades, pero también se acercan de manera personal, analizamos esas necesidades y en función de los recursos que haya se puede trabajar con ello. Maestro, pues sin duda alguna lo que ustedes realizan es una labor increíble, es de reconocerse. Siempre aquí en este espacio los reconocemos a todos y cada uno de los investigadores que están detrás precisamente de este mejoramiento, que al final del día es un beneficio para todos, para productores, consumidores, investigadores, para todos es un beneficio. Maestro, yo le agradezco muchísimo su tiempo y la información que nos ha traído este día. Al contrario, los agradecidos somos nosotros por considerarnos el que pudiéramos compartir esta sucinta información y de manera breve, pero estamos aquí a la orden. Cualquier cosa, nuestros correos son muy fáciles. En mi caso sería, todos son con minúsculas, es gonzalez.javier@inifap.gov.mx, o nos pueden visitar en nuestra página que es gov.mx/inifap. Perfecto, maestro, pues muchísimas gracias. Yo le agradezco su tiempo y sin duda alguna aquí seguimos a la orden para seguir platicando más acerca del INIFAP. Muchísimas gracias. Buen día. Él fue el maestro Javier González Quintero, jefe de campo del campo experimental de Río Blanco del INIFAP. Y a continuación yo los quiero dejar con este espacio editorial por parte de nuestro director general de Grupo Acústica, Jaime Alcudia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Podríamos pensar que la economía de un país se mueve por grandes eslabones como aquellos que conforman nuestro sector terciario, como lo son las tiendas departamentales, las empresas transportistas, las empresas de limpieza o servicios técnicos o de reparación, lo cual es totalmente cierto. Pero también es cierto que para que este sector fluya y en general la economía es necesario del sector primario, como son la pesca, la agricultura, la minería, es decir, la obtención de materias primas, es el rasgo característico de este sector primario. De nuestra agricultura, ganadería y pesca no solo depende la alimentación, también gran parte de la economía nacional. Aprovechando las cifras que dio a conocer la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, le quiero poner este claro ejemplo. La balanza comercial agroalimentaria del país alcanzó un superávit de $5,415 millones. Pero, ¿qué significa esto? Déjenme explicarle.
Hablamos no solo del crecimiento en las exportaciones agroalimentarias del país, la cadena es mucho más compleja. Hablamos de certificaciones e investigaciones en la materia, desarrollo de tecnología que permita ofrecer más y mejores alimentos, infraestructura que colabore con los trabajadores, pero a su vez que sea amigable con el medio ambiente. Hablamos de sistemas de producción sustentables que permitan conservar y cuidar lo que tanto nos preocupa, nuestros recursos naturales. Además de estudios que permitan innovar en nuestras especies alimentarias. Pero a su vez, hablamos de condiciones de trabajo dignas para los trabajadores del campo, programas, ayudas e incentivos que les apoyen y también, ¿por qué no?, reconozcan su labor. A su vez, nos referimos a un óptimo dinamismo en los acuerdos y convenios realizados en la materia agroindustrial por parte de las instancias públicas y privadas y, por supuesto, del gobierno en turno. Para dimensionar un poco la importancia del trabajo agroindustrial, les comento que el Banco de México informó que la dinámica de las exportaciones del sector reportó divisas que superan en 12.181 millones de dólares las conseguidas por la venta de productos petroleros y en 19.439 millones de dólares las del turismo extranjero en dicho mes. A esto podemos agregar, como ya lo mencionaba en la entrega pasada, las relaciones internacionales que esto crea, los vínculos, lo cual, al final del día, se refleja en el desarrollo de nuestra nación. Que tengan ustedes muy buen día. Muchísimas gracias, Jaime, por tu comentario. Él fue Jaime Alcudia, director general de Grupo Acústica. Vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Estamos de regreso aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y siempre darnos el favor de su atención. A continuación, si usted no sabe qué desayunar, o más bien a lo mejor ya sabe qué, pero no sabe cómo qué comer de colación entre sus comidas, bueno, pues hoy yo le traigo una recomendación muy buena en esta su sección Empieza con Todo. Hoy le voy a hablar acerca de la nuez de Castilla. Yo sé que a lo mejor usted ya sabe un poquito de la nuez de Castilla porque se ha hablado bastante de ella, pero se suele confundir con otros tipos de nueces, entonces yo le quiero hablar más acerca de esto. La nuez de Castilla, por supuesto que proviene de un árbol monoico y es la especie del género más difundida en toda Europa, extendiéndose por todo el sureste y centro de Asia hasta el Himalaya y el sudoeste de China. Se cree que es oriundo del Medio Oriente. Fue introducido, insisto, a la Europa septentrional y occidental muy rápidamente y quizá antes de la época romana y en el continente americano hacia el siglo XVII. Le cuento que este árbol llega a los 25 metros de altura con un tronco que puede superar los 2 metros de diámetro. De este tronco, que es corto y robusto y de color blanquecino o gris claro, salen unas gruesas ramas. Es cultivado extensivamente para la comercialización de sus frutos, los cuales son por supuesto las nueces, las cuales se consumen de diferentes formas, desde frescas, cocinadas o también en repostería. También se utilizan para extraer aceite. Es un fruto seco de alto valor nutritivo que es rico en proteínas, vitaminas del grupo B, vitamina C, aceites vegetales, lecitina y ácidos grasos como es el omega 3. Este árbol también es cultivado por la madera, pues las hojas aromáticas y el fruto comestible. La madera es tenaz, resistente al hendimiento y se pule, lija y lustra con facilidad. Se usa en la elaboración también de chapas finas, tornería, tallas, muebles de alta calidad, entre otros. En cuanto a la producción nacional, en México se destinan 1.008 hectáreas para cultivar nuez de Castilla. La producción nacional de nuez de Castilla en 2019 alcanzó 1.556 toneladas y le cuento que Puebla es el líder productor de nuez de Castilla y aporta poco más del 50% de la producción total nacional. La nuez de Castilla también se utiliza para preparar licor de nuez, panqués, dulces e incluso varias sopas, ensaladas y salsas.
Hay muchísimos beneficios que nos da la nuez, entre ellos es la salud cardiovascular. Gracias a que son ricas en fibra, pues pueden combatir y prevenir enfermedades del corazón. También pueden reducir los niveles del colesterol en la sangre y mejorar la circulación. Además de que, escuche bien, elimina la depresión. Este alimento, al poseer omega 3, puede ayudar a las personas que padecen depresión, insomnio, hiperactividad y Alzheimer. Lo único que necesita es consumir algunas nueces al día. También funciona como antioxidantes. Esta clase de nueces posee una característica distinta a las demás, pues sus antioxidantes son muy raros y pocos alimentos se componen de esta clase de sustancias como la quinona, gluconia y morinfavonol, haciendo de este fruto una fuente poderosa para combatir los signos de la edad. También combate el cáncer. En varios estudios se ha comprobado que aquellas personas que añaden a su dieta esta clase de nueces pueden reducir el riesgo de padecer cáncer de mama o de próstata. Y por supuesto también mejora la memoria. Esto ya lo había escuchado yo. Las nueces contienen omega 3, que es también melatonina, ácido fólico y vitamina E, elementos que lograrán mejorar sin duda alguna su memoria y la salud mental. Y también ayudan al proceso de crecimiento. Su fósforo permite mantener los dientes en buenas condiciones y promueve el crecimiento de los huesos y tejidos, además de que ayudan a la producción adecuada del ADN y del ARN. Y por último, es antiinflamatorio. Esta delicia de nueces, además de ayudar a bajar de peso, puede reducir la inflamación en el cuerpo, así como en las arterias, y evitar la artritis. ¿A usted le gusta la nuez de Castilla? A mí me encanta, la verdad es que como un pequeño snack o como una pequeña colación, consumir unas 5 nueces al día, de verdad que nos van a ayudar muchísimo. Además, el sabor es riquísimo y que si no se lo quiere comer solo, lo puede preparar de muchísimas maneras, en alguna ensalada, como ya lo escuchó, también en algún postre, incluso en comidas saladas. Yo le pongo un poquito de nuez al espagueti y sabe muy rico, aunque a muchos no les guste, sabe muy muy bueno. Y yo le recomiendo que consuma nuez de Castilla, que la implemente en su dieta diaria. A continuación, yo le quiero dar la bienvenida a nuestra colaboradora de todos los viernes. Ella es Fernanda Orozco. Me da muchísimo gusto, como siempre, poder saludarla. Muy buenos días, Fer. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Hola, Eli. Muchas gracias a ti por esta calurosa bienvenida. Es un gusto volver a estar y no estar, porque todavía no estamos presencial, pero ya nos podemos hablar. Sí, Fer, no, para nosotros también siempre es un gusto, para mí siempre es un gusto tenerte de este lado. Y cuéntanos, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, Eli, pues a propósito de que el siguiente sábado, este próximo sábado va a ser el Día de la Revolución, pues me gustaría apoyar o dar un poco más acerca del contexto de la Revolución Mexicana, puesto que es una lucha meramente de conflicto agrario, de la poca justicia que existía en el campo mexicano en aquellos 1910, y que realmente no es algo que ya se haya extinguido totalmente, sigue habiendo muchísimas injusticias, pero creo que a lo largo de estos 111 años se ha ido avanzando poco a poco en lograr tener una mejor condición de vida para nuestros campesinos. Y justo por eso les quise hablar de ello, porque es recordar un poco hacia dónde va nuestro campo. México, como bien sabes, o por lo menos esta lucha, no podemos contar la historia de México y no podemos descartar la historia de la Revolución Mexicana si no lo conmemoramos y si no lo basamos en el campo mexicano y sus productores, campesinos, jornaleros. Es una lucha que nace meramente de lo social, con integrantes que son campesinos, que son de la clase obrera del país. Como ya te lo había dicho, es una lucha en donde el sector agropecuario tiene mucho que ver, porque son ellos quienes están frente a esta lucha constante contra Porfirio Díaz y contra todo lo que existía y las desigualdades que existían en aquellos entonces. No por nada digo, creo que muchos de nuestros campesinos tienen como lema Tierra y Libertad, que proviene de Ricardo Flores Magón, o la buena frase que siempre nos recuerda Emiliano Zapata, porque la dijo, de la tierra es de quien la trabaja. Son algunas de las frases que tiene ahí. Y parte del reparto agrario, o lo que se buscaba más bien en la Revolución Mexicana, era el reparto agrario, que se plasma primero en el Plan de Guadalupe, en donde se expiden algunos lineamientos para la repartición de tierras. Es un poquito de historia, Eli, espero no aburrirlos, porque no podemos contar este capítulo.
sin ello, ¿no? Sin la importancia del derecho agrario. Por supuesto. Me decías, Eli. No, que al contrario, a veces, insisto, no tenemos en cuenta la historia o del por qué estamos aquí y es importante, no nos aburres, al contrario, son datos muy interesantes, pero te dejo que continúes. Gracias, Eli. Pues sí, es un poquito de recordar un poco, ¿no? Bueno, más allá es el derecho agrario, la repartición de tierras, contar a México sobre la tierra, la sociedad rural, los aspectos fundamentales que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro de nuestro país. Como resultado de este movimiento tenemos nuestra Constitución de 1917, donde ya estipula bastante bien las garantías individuales y los derechos colectivos en el artículo 27. Parte de ello, no quiero tampoco llenarlos de datos históricos, pero sí concientizar un poco a quienes nos escuchan que el campo, más bien que la historia de México no se cuenta sin el campo mexicano, son los principales actores. Y ya como datitos curiosos y un poco menos históricos, pero muy amenos y que nos van a ayudar a entender qué tan importante es nuestros cultivos, nuestros granos básicos. Y a lo mejor por ahí podríamos, solo lo dejo como comentario, podríamos entender un poquito más acerca de la política que trae el actual gobierno. ¿Por qué enfocarnos en los granos básicos? Parte de esta investigación que hice, Eli, pues bueno, di con mucha información, pero tuve unos datitos muy importantes que a ver si no lo sabíamos, ¿no? En la dieta de las tropas revolucionarias estuvo basada 100% en las tortillas de maíz. Es algo muy rápido que se hacía, que tenían a la mano en los campamentos y pues bueno, que se producía el maíz en México, entonces pues era como parte de la dieta, que como bien sabemos, pues bueno, ha ido contando la historia de nuestro país. También al inicio del movimiento, Eli, hubo una sequía que provocó disminución en dos productos muy importantes, en maíz y en trigo, por lo cual esos dos productos subieron de precio, que fue muy, muy importante como tenerlo ahí porque eran pues el trigo para hacer pan y el maíz para hacer básicamente toda la dieta mexicana que tanto en aquellos entonces como en este se consumía. Y bueno, rápido te doy otros dos datitos más. En 1919 la producción de maíz y trigo se mantuvo muy por debajo del promedio, al igual que durante todo este periodo de lucha de 1910 a 1921, la producción agrícola bajó hasta un 70% de lo que estaban acostumbrados antes de este periodo. Y podemos explicar esto muy sencillamente, Eli, porque bueno, lo dije hace un rato, hace unos minutos, los campesinos, los jornaleros, todos aquellos que se dedicaban al campo, tanto hombres como mujeres, estaban en la lucha. Por lo tanto, el campo se vio pues abandonado en cuanto a la producción. ¿Cómo ves, Eli? Pues mira, Fer, la verdad es que esto que mencionas es sumamente importante. No se puede contar, nos decías, no se puede contar la historia de México, no se puede también platicar acerca del campo mexicano sin remontarnos precisamente a toda esta lucha, a todo esto que al final del día tiene que ver con lo que hoy tenemos, llámese en cuanto a territorio para sembrar, territorio agrario, también llámese en cuanto a todas las variedades de alimento que tenemos. No se puede contar sin, por supuesto, remontarnos a esa historia que el día de hoy nos hablas, que nos traes unos datos importantes y que qué padre porque no habíamos hablado acerca de esta historia y que qué padre que lo puedas tocar el día de hoy aprovechando precisamente estas fechas. Así es, Eli, pues bueno, fue parte de poder traer un poco más de historia al programa, de traerles una historia un poco diferente, pero que va contando la historia del campo y hay muchísimos, los invito a leer muchísimo acerca de la Revolución Mexicana referente al campo mexicano, muchísimas historias que contar y también muchísimo de cómo entender ahora el rezago que se vivió en ese periodo de años de lucha que se ha venido trabajando tanto autoridades como campesinos para poder ayudar a dar ese salto y ayudar a dar ese brinco y mejorar la producción agrícola de nuestro país, que seguimos en camino de hacerlo. Por supuesto, claro que sí. Pues mi Fer, muchísimas gracias como siempre por traernos información tan padre, tan importante para nuestro sector y por supuesto estos datos que solamente tú nos sabes dar. Muchísimas gracias, mi Fer.
Gracias a ti, Eli, que tengas un bonito día y un abrazo a todos en el estudio. Gracias, Fer, igualmente. Ella fue Fernanda Orozco, nuestra colaboradora de todos los viernes, que siempre nos trae información sumamente importante acerca del campo. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio, Amanecer Campirano, por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Oiga, y ya empezamos la temporada, o vamos empezando la temporada vacacional. Muchos ya van a tener este periodo, los niños también ya se aproxima a que tengan vacaciones, que descansemos todos un ratito. Y hoy le traigo en nuestra sección de turismo una recomendación precisamente para estas fechas, para que usted viaje con su familia, con sus amigos, o por qué no, si usted quiere viajar solo, también se vale totalmente. Hoy le voy a hablar acerca de un lugar de uno de los estados más hermosos de toda nuestra República Mexicana. ¿Y usted conoce Nautla, Veracruz? Si lo conoce, recuerde dejarnos en todas nuestras redes sociales comentarios acerca de este lugar y también, si gusta, sus fotos de Nautla, Veracruz, de sus viajes. Hoy le voy a hablar acerca de este lugar. Nautla es un municipio, como ya se lo comentaba, del estado de Veracruz, localizado en la costa del Golfo de México. El término Nautla, yo le comento que proviene de la voz náhuatl, que significa 4 lugares, que se puede entender como las 4 partes que resultan de la división de la costa por el río Nautla, el estero de Tres Encinos y por supuesto el estero de la Barra Nueva. Los orígenes de Nautla se remontan a la época prehispánica, cuando era un pueblo que estuvo situado en lo que actualmente es Casitas. Formaba parte de un grupo de totonacas localizados entre Tapacoyán y lo que actualmente es Vega de Alatorre. Tras la interrupción de pueblos provenientes del norte de recolectores y cazadores, muchos pueblos abandonaron la costa en búsqueda de sistemas que por naturaleza ofrecieran elementos para su defensa, que desde el año 1200 recibieron influencia de los mexicas ante la amenaza militarista que traían. Durante la época colonial, el territorio costero cercano al río Nautla se fue desarrollando poco a poco y así surgieron estancias ganaderas que para 1567 eran 18, entre Zempoala y Tecolutla. El cultivo de la caña de azúcar se fue extendiendo a lo largo del camino y en 1568 ya mostraba una fisionomía de pueblo. Una vez consumada la independencia de México en 1828 y bajo el gobierno de Guadalupe Victoria, se habilitó para el comercio la barra de Nautla, mejorando así las condiciones de vida y desarrollando la actividad pesquera que ya desde antes se daba. Gran parte de la historia del municipio está ligada también a Jicaltepec, una localidad ubicada en este municipio y que recibió a una colonia francesa entre 1832 y 1846, cuando llegaron 3 grupos de inmigrantes. La primera de ellas en 1833, que traía consigo a 80 colonos, quienes llegaron a vivir al pueblo, en el cual existían pequeñas casas de madera y estaba habitado ya por algunos indígenas. Y entre 1860 y 1870, Jicaltepec contaba con 1000 habitantes, de los cuales 300 eran franceses, la mayoría establecidos en los márgenes del río Nautla, aunque esto fue disminuyendo poco a poco debido a que muchos regresaron a Francia, ya que no estaban acostumbrados a trabajar fuera de un núcleo familiar. Pero usted dirá, bueno, ¿y qué podemos visitar en este lugar? Nautla es sede del desarrollo ecoturístico Iztirinchá, y aquí usted puede elegir un paseo por los manglares, un tour en bicicleta o practicar algún deporte acuático. Si lo que usted quiere es conocer más acerca de sus programas de reforestación, restauración y desarrollo sustentable, también se ofrecen recorridos y charlas en donde dan muestra de su empeño y compromiso con la conservación de especies amenazadas en la zona. Pero, su principal atractivo y por lo que de verdad a mí me encantaría poder estar ahí, es la actividad más recomendada, la liberación de las tortugas marinas. Iztirinchá forma parte de la red de protección de las tortugas marinas y cada año, entre los meses de abril y octubre, se ocupan de proteger alrededor de 3000 crías de tortugas. También podemos encontrar aquí el Museo de la Familia Capitán Dugourate, que se encuentra en escasos minutos en una pequeña congregación llamada La Peña, y se ofrecen recorridos en español y también en francés. Aquí se resguardan utensilios antiguos, herramientas de trabajo y del hogar, fotografías y artículos personales de los primeros pobladores de la región, quienes fueron inmigrantes franceses, como ya se lo comentaba, que se establecieron ahí. Otros lugares turísticos en la región son la Playa Maracaibo,
que está muy cerca de la cabecera municipal y es de arena fina y pendiente ligera y oleaje regular, por lo que puede visitarlo toda la familia. Aquí también se puede practicar la pesca tradicional y hay una variedad de especies increíble como es el róbalo, el huachinango, la mojarra y el besugo. Y entre su gastronomía podemos encontrar, por supuesto, el róbalo en caldo, como es muy famoso ya en Veracruz, el robalete frito, el robo en caldo, el tamal de elote, que también es algo delicioso y ya muy famoso en todo Veracruz, y muchísimos platillos que yo estoy segura usted va a disfrutar bastante. Así que si no sabía dónde ir en sus próximas vacaciones, aquí está otra recomendación, que es Nautla, Veracruz. Y a continuación yo le quiero dar unos datos muy curiosos acerca de la moscamet. Ya hemos platicado en emisiones anteriores acerca del peligro que es la moscamet, pero si usted no recuerda más o menos qué es, yo se lo voy a recordar, pero el día de hoy le quiero hablar acerca de una nueva planta que se ha establecido precisamente para la moscamet. Pero de esto le voy a hablar en esta su sección, ¿sabías qué? Le quiero contar que la mosca del Mediterráneo o la moscamet es una plaga cuarentenaria que afecta a más de 250 frutas y hortalizas, como puede ser el café, el mango, la guayaba, cítricos dulces, el durazno, entre muchísimos otros, y pone en riesgo 1.9 millones de hectáreas de productos hortofrutícolas con valor comercial superior a 189.470 millones de pesos. La mosca del Mediterráneo se encuentra entre las 10 plagas más importantes a nivel mundial. Y bueno, para evitar el establecimiento de esta plaga en México, detener su avance hacia el interior del país y al norte del continente, se creó por supuesto el programa Moscamet, que es de lo que yo le hablaba, en el que participan México, Estados Unidos y Guatemala. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Bueno, pues es mantener el estatus de área libre de Moscamet en México, Estados Unidos y Belice. También proteger las áreas libres actuales en Guatemala, así como erradicar gradualmente la plaga del resto de Guatemala. El programa Moscamet es reconocido a nivel mundial como uno de los primeros que se ha desarrollado en América para el control de la mosca del Mediterráneo y es el primer programa contra moscas de la fruta exitoso a nivel continental, con el manejo integrado de plagas que implica el uso de diversas técnicas, por supuesto siempre sustentables. A finales de los 70s, se construyó en Metapa de Domínguez, Chiapas, la planta de cría y esterilización de moscas del Mediterráneo, donde se producen en promedio 500 millones de pupas de mosca por semana y que mediante su liberación evitan el establecimiento de esta plaga en el territorio nacional. Desde 1982, México se ha logrado mantener libre de la mosca del Mediterráneo, estatus ratificado oficialmente el 30 de octubre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto ha permitido a los productores mexicanos comercializar sus productos frutícolas y hortícolas a nivel nacional e internacional. A partir de esta fecha, solamente se han tenido incursiones aisladas, principalmente en la franja fronteriza de Chiapas con Guatemala y recientemente en el puerto de Manzanillo, Colima. Para esto, el Senacica opera más de 28,000 trampas en todo el territorio nacional para detectar posibles incursiones de la mosca, de las cuales alrededor del 65% se ubican en Chiapas por su cercanía con Guatemala, país con alta prevalencia de esta plaga. Se han hecho muchísimas acciones de detección y control. En cuanto a detección, bueno, pues hay operación de 28,000 trampas en todo el país y revisión de frutos para detectar gusanos. En control con técnicas amigables con el medio ambiente y la salud humana encontramos la destrucción de fruta infestada, la aspersión con producto de origen orgánico, trampas de control, liberación de enemigos naturales de esta mosca, la liberación de machos estériles para evitar la reproducción de la plaga, entre muchos otros. Pero bueno, usted escuchó hablar acerca de una nueva planta. El 29 de agosto de 2021, el gobierno de México inauguró la nueva planta de cría y esterilización de machos de mosca del Mediterráneo en Metapa de Domínguez, Chiapas. Esta duplicará la producción de machos estériles a 1,000 millones semanales y producirá su propio huevo y dará autosuficiencia en la producción de moscas estériles para atender emergencias de campo, además de que cuenta con nuevas tecnologías de construcción. La antigua planta tiene 40 años de su operación y su capacidad de producción es limitada y depende de la importación de huevos de la planta del Pino, Guatemala.
Gracias a la nueva planta Moscamet se podrá sostener la actual barrera de contención en la frontera de México con Guatemala, la cual debe ser permanente por la presencia, insisto, de esta plaga en Centroamérica. Me gustaría seguir platicando de esto con usted, pero esto será en una segunda emisión donde yo le traiga una segunda entrega acerca de este tema que es sumamente importante, por supuesto, para nuestro campo mexicano. A continuación vamos a un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Como resultado de las campañas nacionales contra la tuberculosis bovina, brucelosis y garrapata y el acompañamiento de los bienes públicos, más del 50% del territorio nacional está habilitado para exportar ganado a Estados Unidos. Esto lo informó el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos. Destacó que las acciones conjuntas entre productores, organizaciones y autoridades han permitido avanzar en la erradicación de la tuberculosis en distintos estados de la República. Y la Secretaría de Agricultura y la Administración Veterinaria y de Alimentos de Dinamarca coincidieron en fortalecer su colaboración para mantener el alto grado de preparación que existe para prevenir, detectar y en su caso combatir la peste porcina africana, la cual fue confirmada hace algunas semanas en República Dominicana y Haití. La dependencia federal informó que representantes de la agencia sanitaria danesa visitaron México para dar seguimiento al proyecto de cooperación estratégica sectorial, firmado por Agricultura hace 2 años, el cual busca potenciar la sanidad e inocuidad de la porcicultura de ambos países y el desarrollo de mejores metodologías de protección ante la amenaza que significa dicha peste. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que se ha puesto sobre la mesa un proyecto de inversión de una empresa alemana. Destacó que este proyecto generará gran beneficio para la agricultura no solo sinaloense, sino de todo México. Se trata pues de la construcción de la planta de fertilizantes Etopolobampo Ahome, ya que reducirá los costos de producción en la adquisición de amoníaco y urea, insumos que se importan al extranjero. Y el gobierno de Tlaxcala informó que este año la tonelada de cebada y trigo alcanzó un precio de 5,550 y 6,500 pesos respectivamente. Al respecto, el titular de la Oficina de Representación en Tlaxcala de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Misael del Razo Hernández, aseveró que los hombres del campo han levantado el 85% de la superficie de cebada en la entidad. Por otro lado, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, informó que la dependencia impulsará la producción de cultivos básicos como maíz y arroz y se dará atención integral a productores de café y caña de azúcar en el estado de Colima. Durante la presentación del plan de apoyo a Colima, informó que habrá un crecimiento en la cobertura de los programas prioritarios Producción para el Bienestar y Precios de Garantía, así como fomento a la pesca y acuicultura sustentable con el soporte de Bien Pesca. Y por último, en Sonora, Jorge Fimbres Castillo, el subsecretario de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, señaló que el nivel sanitario de la ganadería y los procesos sobre la exportación de la carne en Sonora fueron confirmados por las autoridades de ganadería de Arizona, por lo que podrían invertir para ampliar la producción, ya que traerían su producción a la entidad. Hasta aquí las noticias más importantes del sector. Yo les recuerdo que todas y cada una de ellas las puede encontrar en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Acústica Noticias, Twitter como Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo le doy las gracias por habernos acompañado el día de hoy y le invito a que nos sintonice todos los lunes, miércoles y viernes en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Que tenga un excelente día.